Sean bienvenidos a este tutorial de Java en el cual vamos a realizar una interfaz gráfica que permita calcular valores de voltaje, corriente, resistencia o todo lo relacionado a lo que es la ley de Ohm. Esto lo hago porque el 5 de abril de 2020 subí un video que dura muchísimo, 54 minutos, algo muy largo para algo como esto, una interfaz muy fea, un código muy innecesario, es decir, no hace falta todo lo que yo hice en ese entonces, solamente lo hice por hacerlo. Y pues el detalle principal es que el código fuente de esa interfaz se me borró, ya no está el link de descarga del código, entonces constantemente me están escribiendo que dónde está el código, que ya no está y que bla bla bla. Yo propuse entonces hacer un nuevo video, que es este que estoy haciendo, donde voy a explicar y subir nuevamente el código, pero voy a hacerlo un poco distinto, más resumido. Entonces lo que he notado en todos los videos, en todos los canales, de todas las personas que ustedes se imaginan que hagan videos de Java, de cualquier tipo de lenguaje o lo que sea, siempre ustedes piden el código fuente. Ni siquiera les interesa el proceso, solamente el resultado final. Por lo que no voy a perder tiempo explicándoles el código de la interfaz que estoy haciendo. Es decir, cómo la hice, cómo arrastro los componentes. Si lo quieren aprender, pues aquí se pueden buscar este video. Y aquí yo explico detalladamente cómo es que se hace eso. Pero bueno, aquí solamente voy a colocar o voy a explicarles ya el resultado de los cálculos. Así que vamos para ello. Lo que sí quiero que tengan en cuenta son los nombres que tienen los componentes. Por ejemplo, este se llama área, este se llama B1, el de acá se llama B2, este se llama T1 y este se llama T2, como para que no se confundan en los cálculos. Bueno, acá donde dice calculadora de Ohm, voy a darle abrir al paquete, voy a darle aquí New Java Class, es decir, voy a crear una nueva clase, voy a colocar acá leyes, voy a darle OK y voy a borrar este código basura, este código caché. Voy a comentar aquí en class leyes al final de la llave de mi clase porque soy bien bárbaro. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Y lo primero que voy a hacer es crear los atributos de esta clase. Voy a colocar acá float BIRP. BIRP hace referencia al voltaje, a la corriente, a la resistencia y a la potencia. Y también voy a crear las funciones que me permiten calcular estos valores. Voy a colocar float, voltaje, abro y cierro llaves. Y voy a colocar dos parámetros, va a ser de tipo float. Voy a colocar aquí corriente, es decir, I y float R. ¿Listo? Esta I no es esta I y esta R no es esta R. Son variables de parámetros. Entonces voy a colocar aquí RTURN, return B. Voy a retornar o a devolver el valor del voltaje. Entonces lo que voy a hacer acá es colocar this.b es igual a b, this.i es igual a i y this.r es igual a r. Lo que estoy haciendo acá es que esta i, es decir, esta i de aquí va a ser igual al valor que yo le ingresé por acá. Y esta r, es this r, es igual al valor que yo le ingresé acá. Eso es para que los valores, digamos, globales se estén modificando todo el tiempo cada vez que yo pues los ingrese por acá o bueno, los mande a hacer desde desde aquí, de este formulario. Entonces, bueno, voy a colocar aquí que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y eso sería todo. Devuelva el valor de B que se calcula con esto. Voy a colocar acá float, corriente y voy a colocar dos parámetros, que es el valor del voltaje y el valor de la resistencia y voy a devolver evidentemente el valor de la corriente. Entonces hago la misma dinámica. This voltaje es igual a B y this resistencia es igual a R. La corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Listo? Si no saben, pues simplemente de esta fórmula despejen la I, B y este pasa a dividir. Entonces voy a copiar esto porque ya me da flojera. Voy a colocar aquí, solamente voy a variar el valor de corriente, le pongo resistencia y aquí coloco, voltaje y aquí le pongo corriente, que son los elementos que me hacen falta. Y aquí pongo que el voltaje es igual a B y aquí pongo que la corriente es igual a I. Y la resistencia, pues simplemente lo contrario. Y devuelvo la R, ¿listo? Entonces voy a hacer otro para la potencia, pero este es un poquito distinto. Vamos a ver por qué. Aquí en vez de poner valores voy a colocar in n, donde n pues es un valor que va desde 0, 1, 2, que es el valor que va a ir obteniendo del combo box, es decir, del índice del combo box. Este sería 0, este sería 1 y este sería 2. ¿Listo? Tengan en mente eso. Entonces, voy a hacer acá un switch case con el valor de n. Entonces,
Case 0. Si es 0 significa que quiero o voy a hallar el voltaje. Por lo tanto, tengo disponible la corriente y la resistencia. O sea que la potencia tiene que quedar en función de esas dos variables. Potencia va a ser igual a I por I o I al cuadrado multiplicado por la resistencia. Si es el caso 1, que es el valor de la corriente, pues entonces tengo que hacerlo en función del voltaje y la resistencia. Es decir, voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado, y lo divido entre la resistencia. Y coloco break. Y el caso 2 es el caso de la resistencia, por lo tanto la potencia quedaría en función del voltaje y la corriente. Voltaje por corriente. Sea cual sea el caso, no importa, al final voy a devolver el valor que obtenga la potencia. ¿Listo? Entonces esa es como la explicación del parámetro N. Vamos a venir aquí a ventana y en el combo box donde dice voltaje, donde ustedes pueden ver, vamos a darle clic derecho donde dice events, acción, acción performance. Vamos a crear entonces un evento para cada vez que usemos el combo box. Y el objetivo es que la idea del evento en el combo box es que cada vez que yo, digamos, cambie de variable a calcular, por ejemplo, corriente, debería cambiarse estos valores. Acá debería decir voltaje y aquí debería decir resistencia. Si pongo resistencia, pues debería decir voltaje y corriente. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, vamos a venir aquí a voltaje y vamos a crear una variable por aquí llamada index, tipo int. Coloquémosle index y que sea igual a 0 inicialmente. Entonces, aquí en el combo voy a poner switch, voy a poner más bien primero index, va a ser igual a combo.getSelectedIndex, ¿listo? Es decir, el valor que está obteniendo del índice, pues lo va a guardar en la variable index, es decir, 0 o 1 o 2, dependiendo de lo que yo quiera calcular. Y voy a colocar un if. Si index es igual a 0, quiere decir que yo quiero calcular el voltaje. Por lo tanto, V1, que es el nombre del label que yo le puse V1, voy a colocarle sectest, es decir, voy a establecer otro texto y voy a colocar aquí corriente, que es como está inicialmente por defecto. Y aquí voy a colocar V2, sectext. Voy a colocar aquí resistencia y 2 puntos. Y voy a colocar aquí punto y coma. Voy a copiar esto que está acá y voy a colocar acá si no, es decir, si no es el índice de 0, pues entonces es porque es 1. Entonces voy a preguntarle si es 1. Si es 1 es porque quiero calcular la corriente. Por lo tanto, acá debería ir voltaje. Y aquí sigue igual. Si no es 1, pues preguntémosle si es 2. Si es 2, pues es porque voy a calcular la resistencia. Entonces aquí debería ir voltaje. Y aquí debería ir la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a darle ejecutar y vamos a ver entonces los cambios. Si yo le pongo, por ejemplo, corriente, mire que aquí se cambia voltaje, eso sigue igual, y resistencia, pues aquí ya dice voltaje y corriente. Es decir, dependiendo de lo que yo quiera calcular, se modifican las otras variables. Vamos a crear un objeto de la clase leyes, es decir, leyes. Vamos a colocar, por ejemplo, ohm como objeto, va a ser igual a new leyes. Entonces, este ohm pues simplemente va a representar todo lo que tenga que ver de esta clase leyes. Entonces, vamos a crear otras variables aquí, por ejemplo, corriente. Bueno, vamos en orden: voltaje, corriente, resistencia y potencia. Entonces, estos valores que están aquí lo vamos a usar. Así como hicimos acá, pues similar a esto. Vamos entonces a venir al botón calcular y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar switch index, porque dependiendo del valor del índice, lo que yo voy a calcular, pues varía lo que yo voy a calcular. Pues sí, güey, no mames. O sea, los valores de las operaciones, todo el rollo. Entonces, vamos a colocar case 0. Si es el caso 0 es porque voy a hallar el voltaje. Por lo tanto, tengo que extraer los valores de las cajas de texto correspondiente a la corriente y a la resistencia. Entonces, yo voy a colocar aquí que la corriente, que es la variable que acabo de crear por acá, esta de aquí, que es de tipo float, va a ser igual a float.parsefloat y va a ser igual a T1, que es el nombre de la caja de texto, y voy a colocarle getText. ¿Listo? Entonces, lo que hace es que obtiene lo que yo escriba en la caja de texto llamada T1, pero como esto es un string, lo que hago es convertirlo a float, porque corriente lo hemos declarado como float. Entonces, por eso el float parsefloat. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En caso de que no lo sepan. Voy a colocar aquí
que la resistencia es igual a float.parseFloat, la misma dinámica, pero aquí pongo T2, que es la caja de texto número 2. Y ya, con eso tengo los valores de la corriente y la resistencia. El voltaje va a ser igual a ohm, punto, es decir, el objeto ohm va a ser llamado de la función voltaje, que es la que me retorna pues el valor del voltaje. Entonces tengo que pasarle como parámetro la corriente y la resistencia. ¿Listo? Es decir, la corriente que estoy extrayendo de las cajas de texto de aquí y la resistencia que estoy extrayendo de aquí, al final voy a pasarlas como parámetros para calcular el voltaje y al final lo guardo en la variable que creé en esta clase, en este formulario llamada voltaje. Ahora lo que sigue es preguntarle al usuario si desea o no calcular la potencia. Entonces vamos a hacer llamado de una función calcular potencia y ahorita la creamos. Bueno, entonces dependiendo de si yo le doy sí o no, pues el mensaje en el área de texto, es decir aquí, pues va a cambiar un poquillo. Entonces vamos a venir acá y vamos a crear entonces esa función. Vamos a colocar acá void, o bueno, public void, pongámosle calcular potencia. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí in confirmar, es decir, una variable de tipo entero llamada confirmar, y va a ser igual a jOptionPaint show confirm dialog. Voy a colocar null y voy a colocar acá deseas calcular la potencia. Voy a poner un mensaje en ese jOptionPaint, pongámosle calcular potencia. Y voy a poner aquí jOptionPaint que me dé la opción de sí o no option, es decir, yes, not option. Y ya, punto y coma. Entonces, dependiendo del valor de confirmar, es decir, si yo le doy sí, confirmar obtiene un valor de 0. Y si le doy no, pues obtiene un valor de 1. Entonces, vamos a colocar si confirmar es igual a 0 es porque le di sí. Entonces, si le di sí, la potencia va a ser igual a ohm punto potencia y aquí tengo que pasarle el parámetro index. ¿Listo? Entonces index pues es el valor que obtiene el combo voz, como lo dije ahora. Entonces le paso eso, él viene acá y dependiendo de lo que ingrese acá pues va a ser alguno de estos casos, caso 0, caso 1, y al final devuelve el valor de la potencia. Entonces ese valor lo capturo en la variable potencia que creé acá, que es esta de aquí. Entonces voy a colocar aquí un string llamado poten y que inicie pues en comillas, es decir, una cadena. Ahora van a ver para qué es. Entonces voy a poner aquí que poten va a ser igual a potencia es igual 2 puntos más potencia y voy a poner aquí vatios, o sea la W. Si no, es decir, si no quiero calcularlo, pues simplemente poten va a ser igual a nada, es decir, vacío. Entonces, eso es todo lo que haría el método calcular potencia. Ahora venimos aquí donde estábamos en el caso 0 y voy a colocar aquí mensaje va a ser igual a título más colocar aquí datos ingresados, 2 puntos, voy a hacer un salto de línea, es decir, contra slash n y voy a colocar aquí en este contra slash n voy a colocar aquí corriente, 2 puntos, concadeno con el valor de la corriente, más, coloco A de ampere, luego salto de línea, coloco resistencia, 2 puntos, concadeno con el valor de la resistencia, más, y coloco el símbolo de ohmios. Si no saben hacer eso, pues vayan a Google, escriba símbolo de ohm, le dan copiar y lo pegan acá común y corriente. Y voy a colocar acá 2 saltos de línea. Voy a colocar acá datos obtenidos. Voy a colocar acá 2 puntos. Y voy a poner salto de línea. Voy a poner voltaje. 2 puntos, concadeno con voltaje, más voltaje. Le pongo V de voltios. Luego hago un salto de línea y concadeno con poten, que fue la variable que ahorita les creé. Entonces aquí tengo mensaje y título sin crear, entonces vamos a crearlos por aquí arriba.
cerca de poten, pongamos acá string título. Título va a ser igual a, pongamos acá una barrita que diga calculadora de la ley de Ohm. Y hacemos un salto de línea. Calculadora. Y vamos a crear ahorita la variable mensaje, string mensaje. Y va a ser igual inicialmente a nada. Entonces, punto y coma. Entonces ahora sí ya no me marca error el mensaje, lo que acabo de ponerle. Y esto sería entonces todo por el caso 0. Voy a colocar aquí break. ¿Listo? Entonces voy a copiar y pegar esto para hacer el caso 1. Vengo por acá, control V, autoformato, y acá le pongo 1. Entonces el 1 hace referencia a la corriente. Entonces aquí voy a colocar voltaje. ¿Listo? Y eso sigue igual. Y eso no cambia porque sigue siendo el mismo texto 1 y el mismo texto 2. Entonces aquí lo que cambia es corriente. Corriente. Y aquí va a ser llamado de corriente. Y aquí le voy a pasar como parámetro el voltaje. Y la resistencia pues ya está. Le pregunto si quiero calcular la potencia. Y aquí cambiaría entonces datos ingresados. Aquí pondría entonces en vez de corriente pondría voltaje. Aquí pondría pues concadeno con el voltaje. Aquí en vez de poner A de ampere pongo B de voltaje o de volts. Aquí pongo resistencia, eso sigue igual. Y datos obtenidos pues entonces sería la corriente. Pongo corriente. Aquí concadeno con el valor de la corriente. Y aquí en vez de poner B de volts pongo la A. Y concadeno con poten. ¿Listo? Entonces aquí hay una particularidad. Yo voy a hacer todo esto que está aquí siempre y cuando la resistencia sea distinta de 0. Es decir, resistencia sea diferente de 0. Porque como recordemos que la fórmula es voltaje sobre resistencia, no se puede dividir por 0. Entonces tenemos que primero garantizar de que esa resistencia no sea 0. Porque marcaría error o no sería correcto pues matemáticamente. Entonces si es diferente de 0 pues que haga todo esto. Si no es diferente de 0, es decir, es 0, vamos a mandarle un mensaje de alerta al usuario, es decir, show message dialog y pongámosle null aquí. Escribámosle aquí la resistencia debe ser distinta de 0. Entonces aquí pongámosle un mensaje, un título a la ventana emergente, pongámosle error de dato. Y por aquí pongámosle JOption Paint Warning Message como para darle un poquito de drama al asunto. Entonces pasa eso, ¿listo? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a darle ejecutar. Y si le pongo por ejemplo en resistencia, en corriente, perdón, vamos a colocar acá 1 y 2. Si le doy calcular, me aparece ¿deseas calcular la potencia? Yo tengo la opción de darle sí o no. Vamos a darle que no. No pasa nada porque todavía no le he programado para que muestre nada, algo en el área. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí 0, mire que automáticamente ni me deja hacer la opción de la potencia. Simplemente me dice la resistencia debe ser distinta de 0. Entonces no me deja hacer nada hasta que yo no cambie ese valor. Entonces eso era lo que queríamos obtener, ese resultado. Entonces vamos a hacer finalmente el último caso, que es el caso 2, que es el de la resistencia. Entonces venimos por acá. Y aquí en vez de poner case 1, pongámosle case 2. Y aquí sería entonces el valor de la corriente. Y aquí sería entonces... no, sería el valor del voltaje, perdón, vamos a hallar la resistencia. Y aquí sería la corriente. Entonces aquí sería no corriente, sino resistencia. Y aquí sería resistencia. Aquí tenemos que pasarle el voltaje y aquí tenemos que pasarle la corriente. Aquí lo mismo, cambia solamente el datos ingresados, pues el voltaje, la corriente cambia. Entonces aquí ponemos corriente. Aquí ponemos el valor de la corriente. Y aquí le ponemos A de amperes. Vamos a poner aquí
en valores obtenidos, pues la resistencia. Aquí encadenamos con la resistencia. Y aquí tenemos que poner el símbolo del ampere. Entonces, como ya se me borró, lo voy a copiar de aquí. Aquí le pongo control V, lo pego y aquí eso sigue igual. Entonces, hago la misma dinámica, pero aquí en vez de poner resistencia, pregunto por la corriente. Entonces, sea cual sea el caso, aquí por ejemplo en case 0, voy a poner aquí, antes de que finalice todo, voy a poner aquí abajo, voy a poner que área, que es el área de texto, ctext, va a ser igual al mensaje. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí me dice que error porque me salí del... Entonces tengo que hacer después del switch case por aquí. Entonces, vamos a darle a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo le doy voltaje, vamos a darle un valor de 2 y un valor de 3, de 4. Entonces, 4 por 3, eso es 12. ¿Listo? Entonces, si le doy calcular, le voy a dar que no quiero la potencia, entonces me sale calculadora, la ley de Ohm. Datos ingresados. Corriente 3 amperes, eso es correcto. Resistencia 4 ohmios, eso es correcto. Datos obtenidos 12 voltios, 4 por 3, 12, eso es correcto. Si le doy calcular y ahora le doy que sí, pues me anexa el valor de la potencia, que sería entonces 36. ¿Listo? Entonces, si le doy, por ejemplo, corriente, pues aquí cambiamos el valor a 10 y, por ejemplo, acá a 2, le doy que no, me da entonces voltaje 10 voltios, resistencia 2 ohmios y la corriente 5 amperios. Claro, 10 dividido 2 pues es 5. Entonces, si le doy potencia, me agrega el valor de la potencia. ¿Listo? Y pasa lo mismo con la resistencia. Le doy calcular y cambia entonces todos los parámetros. Entonces, vemos que acá la B está como muy pegada del valor. Entonces, vamos a separar un poquito eso en el caso 0. Entonces, case 0, aquí yo voy a... bueno, en todos los casos más bien. Aquí tengo que ponerle una separación. Por ejemplo, aquí. Aquí tengo que ponerle un poquito separado. Y por acá también un poquito separado. Para solucionar ese detalle. Entonces coloquémoslo aquí 2 o 3, calcular. Y ya entonces se separa un poquito del número. ¿Listo? Entonces finalmente vamos a configurar estos últimos dos botones que están allí. El botón limpiar. Vamos a darle aquí limpiar. Y vamos a colocar aquí simplemente que el área va a ser igual a sectext. Y vamos a colocar aquí vacío, es decir, nada. Y aquí donde dice salir, vamos a colocar aquí system.exit y 0, ¿listo? Entonces, como vemos, si le damos, por ejemplo, salir, se sale del programa, pero entonces no tendría sentido tener el botón salir y este que está acá. Hacen lo mismo. Entonces, aquí yo puse en el constructor esta opción, set default close operation. Entonces, voy a colocar aquí en vez de exit on close, que significa salirse al cerrar. Entonces voy a colocar aquí do, o sea, hacer nada, do nothing, raya al piso, nothing on close. ¿Listo? Eso para que el botón de acá, la X, quede inhabilitado, forzando al usuario a utilizar el botón salir. ¡Qué trucazo!, ¿no? Algo innecesario, pero pues para que aprendan a hacerlo en caso de que no sepan. Como último detalle, vamos a cambiar el tamaño de fuente a las letras del área. Entonces, aquí donde dice font, le damos aquí en los tres punticos y aquí viene por defecto en size el tamaño 13. Yo le puse 16 para que se vea un poco más grande. Voy a darle ejecutar, voy a colocar aquí 3, aquí lo voy a colocar 11, le doy calcular y ya pues entonces el tamaño aumenta un poco. ¿Listo? Recordemos también cambiar aquí en el caso 2 el mensaje cuando la resistencia, la corriente es 0, pues poner la corriente en lugar de la resistencia. Y eso entonces sería todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal. A diferencia del video anterior que dura 54 minutos, este no dura 54, pero sí dura por ahí 25 minutos o 30. La verdad no tengo ni idea, pero pues mal calculados daría eso. Es también un video largo, pero pues es un poquito más fácil de entender que el video anterior. Entonces no puedo tampoco hablar tan rápido porque me agito. Y nada, entonces si no les interesa ver el video completo, pues ahí ya está en la descripción del video. Les dejo el enlace para que vayan y descarguen el código fuente, que es lo que a ustedes les encanta hacer en su mayoría. ¿Listo? Entonces, bueno, nos encanta hacer, me incluyo también ahí. En este canal, ya para finalizar, aquí
yo hago tutoriales curso de Java, de Processing, de Arduino, de ecuaciones diferenciales, física, matemáticas, trigonometría, bueno, una infinidad de cursos para novatos explicados súper bien. Entonces, suscríbete si te interesan para que estés al tanto de esos próximos cursos, ¿listo? Entonces, nos vemos allá. Chao, chao. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.